Bueno, vamos a comenzar con este tema tan importante de por qué Jesús es Dios. Eh, Bien, si nosotros analizamos lo que Jesús siempre dijo en su vida aquí en la tierra, entre una de esas frases, una de mis favoritas, es cuando él dice, el Padre y yo somos uno. ¿No? Aquí Jesús, como Hijo de Dios, es considerado igual al Padre, tanto en naturaleza como en poder, como vamos a ir mirando. Entonces, estas características de Jesús igual al Padre, o sea, Jesús como Dios, son las mismas que tiene Dios. ¿Cuáles son estas? Que es eterno, o sea, que Dios no tiene principio ni fin, acá también Jesús, que es inmutable, o sea que Dios no cambia. Jesús, como Dios, no puede aprender, no puede equivocarse, no puede mejorar incluso, porque ya como es, Él es perfecto. Entonces, no cambia, por eso es inmutable. También es omnisciente, como Dios, sabía todo, sabe todo, conoce todo. Y al mismo tiempo es todopoderoso, ¿no? Como todos hemos visto realmente, ¿no? Esas son características de Jesús como Dios en la parte de su divinidad, ¿no? Y tenemos que, vamos a ver más adelante, otras características de Jesús también como humano. Entonces aquí quiero pasar a mostrarles este libro de los evangelios judíos, la historia del Cristo judío, ¿no? De Daniel Boyarin, que es un judío, un historiador muy, muy bueno, muy importante. Me gusta mucho todas las investigaciones que él ha hecho. Y él llega a la conclusión, luego de investigar mucho, de que las ideas de la Trinidad y la Encarnación ya estaban presentes entre los judíos mucho antes de que naciera Jesús. ¿No? O sea, estas ideas que a veces se ha creído equivocadamente, que los cristianos se las inventaron, incluso en la Edad Media, en los concilios, ¿no? O sea, no. Eh, este judío, ¿no? Historiador muy conocido, ¿no? Docente, catedrático de una universidad en Estados Unidos, él ha dicho claramente, con todas sus investigaciones, que las ideas cristianas ya estaban presentes en el judaísmo del primer siglo, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó luego? Cuando viene Jesucristo y a todo este grupo de judíos que se da cuenta que Jesús es el Mesías prometido desde Adán y Eva, y bueno, ellos continúan su línea de salvación, ¿no? Prometida por Dios desde Adán y Eva hasta el Mesías y todo esto, y ellos seguían pues continuando su judaísmo, ¿no? Los fariseos, cuando cae el templo, ellos dicen, bueno, de ahora en adelante vamos a hacer el Talmud y en el Talmud vamos a poner todo lo que nos conviene y sacaron a todas las ideas que eran contrarias a las ideas fariseicas. Y esa es la rama del judaísmo que ahora conocemos todos como judíos. Pero antes de la caída del templo, habían muchísimas doctrinas distintas y formas distintas de pensar, ¿no? Estaban los saduceos que creían en la que no había resurrección, etcétera, y los fariseos y muchas otras, ¿no? Los esenios, qué sé yo, pero las ideas cristianas ellos las desterraron por completo, no se pensó más en Trinidad, no se pensó en encarnación, sacaron todo eso porque eso encajaba exactamente con Jesús y ellos no querían tener nada que ver con Jesús. Por eso cambiaron la doctrina y solo dejaron la línea fariseica, ¿no? Porque, bueno, como dice mi esposo, el que gana la guerra escribe la historia, pues así fue. Pero ahora, gracias a Daniel Boyarin, tenemos que él ha investigado todo esto y está sacándolo a la luz, ¿no? Y increíblemente muchos judíos están viendo esto y se están sorprendiendo porque ellos han crecido en una idea de que era esa la única respuesta a la religión judía que había, ¿no? Entonces, no lo están queriendo mucho ellos, algunos, al pobre Daniel Boyarin. Bueno, aquí también hay otro libro de Alan Seagal, de Two Powers in Heaven, en el cual nos dice algo muy importante que también me parece muy digno de tocar, porque justamente está relacionada con la Trinidad, ¿no? Y aquí habla
de que en el Antiguo Testamento es muy claro que hay un solo Dios verdadero. Pero hay varios pasajes que si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que hay cosas que a veces no entendemos bien porque hablan de dos poderes, ¿no? En Zacarías 2, 10, 11 leemos este pasaje. El Señor dice, grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti. ¿Quién está hablando aquí? Dios, ¿no? Continúa el pasaje. Estaba hablando Dios, acuérdense. Muchas naciones se unirán al Señor en ese día y ellos también serán mi pueblo. Viviré entre ustedes y sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado a ustedes. Total, no era que Dios, que era el Señor de los ejércitos celestiales, estaba hablando, ¿no? Entonces, aquí, entonces Dios envía a Dios. ¿Cómo es esto, no? Luego vemos en Daniel 7, 13, 14. Vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y lo llevaron ante su presencia. Aquí hay dos poderes, un hijo de hombre y el anciano de días. Dice que se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. O sea, aquí hay claramente dos poderes que son uno mismo, ¿no? Y que son Dios. Luego en Marcos 12, 35, 37 podemos leer, pues el propio David, aquí habla Jesucristo, el propio David mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. O sea, aquí el segundo Señor es Jesús. El primero es Dios Yahvé, pero los dos son Señor. Ustedes saben que Señor era otra forma de llamar a Dios, ¿no? Entonces, Dios dijo a Dios, ¿no? ¿Cómo es eso? Y aún más tenemos otra forma de llamar a Dios, el ángel del Señor, ¿no? Que también a veces leemos en los Antiguos Testamentos, en el Antiguo Testamento y vemos en los pasajes del Antiguo Testamento que hay muchas veces que se menciona a este ángel del Señor, ¿no? Y también se menciona a los ángeles, ¿no? Como mensajeros de Dios. Pero cuando se habla de los mensajeros de Dios, se habla de ángeles del Señor, un ángel del Señor. Pero cuando se habla de el ángel del Señor, ¿no? Este ángel del Señor está haciendo referencia a Dios mismo. El ángel del Señor habla como Dios, se identifica a sí mismo como Dios y ejerce las responsabilidades de Dios. Podemos verlo en todos estos pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Solo cogí aquí a Génesis 49, 15, 17, cuando está Jacob bendiciendo a José con las siguientes palabras, que el Dios, está hablando de Dios, delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. O sea, habla de Dios, pero luego dice el ángel del Señor, ¿no? Entonces podría haber sido manifestaciones de Jesús antes de su encarnación. Jesús también afirmó que él existía antes que Abraham. Y conociendo a Jesús, sabiendo lo involucrado que estaba en la salvación del mundo, pues es lógico pensar que él también se pudo haber manifestado en el mundo, ¿no? Y haber estado activo en el Antiguo Testamento. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que estas apariciones de el ángel del Señor cesaron, pararon después de la encarnación de Cristo. No se vuelve a ver ninguna otra aparición del ángel del Señor una vez que Jesús se encarna. ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, seguimos mirando más pasajes del ángel del Señor. En Jueces 6, 11, 23 dice, entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre.
Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. Porque al ángel del Señor, o sea, a Dios mismo, Yahvé, no se le podía ver cara a cara, no se le puede ver. Pero el ángel del Señor le responde, no te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces acá concluimos, si ves al Señor Dios, puedes morir, pero si ves al Señor Dios, no. ¿Cómo es esto, no? Explíquenmelo, por favor, ¿no? Pero si le agregamos las palabras Yahvé y Jesús, ahora sí queda claro. Si ves al Señor Yahvé, puedes morir, pero si ves al Señor Jesús, no. Entonces, hay un Dios al que te puedes acercar y, entre comillas, otro al que no, interactúan entre sí, uno envía al otro y sin embargo son el mismo Señor, un solo Dios. Pues acá nos está sonando a algo que ya nosotros sabemos que es la Santísima Trinidad, ¿no? Y esto, así como es confuso para nosotros, también era confuso para los judíos del primer siglo. Sí, hay un Dios solo, entonces ¿por qué hay dos poderes en el cielo? Y luego viene Jesús y dice, pues recuerdas esos dos poderes que has estado leyendo en las Escrituras, que te confunden tanto, pues yo te puedo hablar de ellos porque soy uno de ellos, ¿no? Y entonces aquí Jesús sería ese Dios encarnado. En San Juan 17, 20, 26 leemos, en aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, no solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, por si no nos quedó claro, que era uno con el Padre. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la creación del mundo. O sea, acá Jesús está diciendo claramente que él tenía gloria, ¿no? Procedente del Padre, como él, ¿no? Porque él ya estaba vivo antes de la creación del mundo, porque no se puede amar a algo que no existe, ¿no? Y termina concluyendo, Padre, justo si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la Trinidad si es que solo hay dos poderes? Pero es que no habían solo dos poderes, o sea, eran dos poderes, pero también se menciona muchas veces a una figura misteriosa que aparecía y desaparecía, conocida como el Espíritu del Señor o como sabiduría de Dios, ¿no? Pero ojo, esta actuaba como una persona también, ¿no? Ahorita les voy a dejar las lecturas en donde encuentran esto, pero solo voy a mencionar la del Génesis 1:2 en donde estamos hablando de la creación del mundo, y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, Dios era mucho más complejo que una simple definición. Dios es uno, pero no es simple, ¿no? No podemos meter toda la grandeza de Dios en una definición humana, con palabras humanas limitadas, ¿no? Entonces, pero sí tenemos clarísimo que hay una Trinidad, que es un solo Dios, que existe en tres personas, el Padre, Yahvé, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? Aquí, como les prometí, los textos que mencionan al Espíritu Santo, ¿no? Que son los que más creo que tienen significado. Y el rol de Jesús como Dios era tanto de Salvador, ¿no? Porque si Jesús no era Dios, no nos podía salvar de los pecados, porque solo Dios perdona los pecados. Jesús viene como mediador, a ser un mediador entre Dios y los hombres. Y el mismo nombre de Jesús nos dice de su divinidad, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Dios se manifiesta en la persona de Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser Jesús Dios y ser hombre al mismo tiempo? Pues por eso es que se habla de la unión hipostática, ¿no? Que es un término que nos habla de las dos naturalezas de Jesús, una naturaleza divina y una naturaleza humana, cada una con sus propias características,
¿no? Es una sola persona, pero que tiene la unión de dos naturalezas, ¿no? ¿Y cuál es la persona? La segunda persona de la Santísima Trinidad, la del Hijo de Dios. Estas naturalezas permanecen distintas, no se mezclan, pero al mismo tiempo sin separación, no se pueden separar, ¿no? Y esto, por supuesto, es un misterio, ¿no? La Iglesia conoce esto, pero no puede explicarlo completamente, ¿no? Entonces, el nombre de Jesús también nos viene a decir cuál fue la tarea que vino a cumplir Jesús. Durante su vida terrenal, él fue un verdadero hombre menos pecador, ¿no? Él no fue pecador. Se asemejó en el hombre a todo menos en el pecado y nunca dejó de ser Dios. Entonces la Biblia afirma la divinidad de Jesús, le da el título de Hijo de Dios. El que diga que cree en la Biblia y niegue la divinidad de Jesús está contradiciéndose, ¿no? Acá podemos ver tanto en Colosenses, Romanos, en Gálatas, como ellos hablan de la divinidad de Jesús. Por ejemplo, en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cristo está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Pero al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Y luego en la primera carta de Juan vemos claramente cómo Él habla de que es Dios verdadero, ¿no? Jesús es Dios verdadero, dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. O sea, el Hijo Jesucristo, ¿no? También en la segunda carta de Pedro, en la introducción, él menciona que Jesús es Dios y Salvador. Se presenta a sí mismo diciendo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y la carta va dirigida a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Luego acá en Filipenses vemos que dicen, como Dios se hizo hombre, ¿no? Y dice, el cual siendo una de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. También en la carta de Tito vuelve a decir que Jesús es Dios y Salvador, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, ¿no? También vemos en la primera carta de Corintios, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Señor es sinónimo de Dios, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos, o sea, igualado al Padre. Nadie ha visto jamás a Dios, acá se refiere a Yahvé, pero el único que es Dios, Jesús, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. O sea, Jesús, que es Dios, nos ha revelado a Dios Padre, ¿no? Y el mismo Jesús en el Apocalipsis 1:8 dice, ya glorificado, ¿no? Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Entonces ya podemos responder por qué Jesús es Dios, ¿no? También sus palabras y sus obras revelan su divinidad. Y para esto he escogido 5 razones. La primera, por supuesto, es que Jesús resucitó. Es la única persona que se ha resucitado a sí misma, ¿no? Y al hacerlo demostró que tenía poder sobre la muerte, que todo lo que había predicado era verdad, ¿no? Jesús, siendo Dios, tenía todo el poder para resucitar. Resucitó a otras personas antes que a él, ¿no? Y le dijo que iba a resucitar al tercer día y lo hizo, ¿no? Y esto es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque fueron más de 500 testigos a la vez que lo vieron resucitado, fuera de todos sus discípulos y apóstoles, ¿no? Y ellos testificaron con su sangre que Jesús era hijo de Dios. O sea, todos sabemos que las mentiras, ¿no? Están hechas para salvarnos de problemas. Nadie muere por una mentira. Al contrario, las mentiras son para salvarme de las consecuencias de lo que hice, ¿no? No voy a decir una mentira que sé que me va a llevar a la muerte, ¿no? Entonces, por otro lado, el apóstol San Pablo, que es impresionante su historia,
Todos sabemos que él era un fariseo, discípulo de Gamaliel, uno de los más renombrados y famosos fariseos. Él tenía su seguro, su futuro asegurado. Él ya sabía, ¿no? Que iba a tener poder, iba a tener influencia, iba a ser respetado, iba a tener dinero. O sea, él estaba en el top, en lo más alto de su carrera. ¿Y qué hace? Estaba persiguiendo a los cristianos porque por supuesto los cristianos estaban dañando la tradición judía, ¿no? Pero, según ellos, ¿no? Pero en ese camino a Damasco, cuando él estaba yendo justamente a perseguir a los cristianos, Jesús se le presenta resucitado y le dice, oye, Pedro, Saulo, ¿por qué me persigues, no? Y Pablo inmediatamente, pues, reacciona, es tocado por Jesús y cambia por completo toda su vida y se convierte en otro apóstol más. Predica por todas partes con tanta fuerza, con tanta energía, que convierte a muchísimas personas, ¿no? Las acerca a Dios y está encarcelado y no le importa. Él se llama un aborto de los apóstoles, o sea, ni siquiera es alguien que se cree ¿no? La lumbrera de los apóstoles, al contrario, ¿no? Él dice que es un aborto porque él no estuvo escogido al comienzo, etcétera, ¿no? Pero aún así termina muriendo mártir, dando su vida feliz por predicar el Evangelio y por demostrar así que lo que estaba diciendo era verdad, ¿no? Es impresionante la historia de San Pablo, ¿no? Y la segunda razón es porque Jesús mismo dijo que era Dios y Jesús no decía mentiras tampoco. Y él dice en un pasaje del Evangelio, me voy al Padre mío y al Padre vuestro. ¿Y por qué hace esa diferencia? ¿Por qué no dice simplemente me voy a nuestro Padre, ¿no? Porque es una paternidad distinta. Jesús es hijo de Dios, pero porque procede del Padre, ¿no? Él también es Dios y nosotros somos hijos adoptivos, ¿no? Entonces, Él se declara hijo de Dios. Y cuando nos acordamos todos de esta parte del Éxodo, el 3:14, cuando Dios revela su nombre como yo soy a Moisés, ¿no? Cuando está en la zarza ardiendo, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y añade, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes, ¿no? Y Jesús muchas veces dijo sobre sí mismo, yo soy. Esa palabra era sagrada, ni siquiera la podían repetir así nomás. Y sus palabras, las palabras de Jesús, no nos dejan la más mínima duda de que Jesús se refería a el nombre de yo soy, que era el nombre sagrado de Dios, que solo le pertenecía a Dios. ¿No? Por eso muchas veces quisieron apedrearlo. Entonces en Juan 8:24 podemos ver, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Luego continúa, antes que Abraham existiera, yo soy. Soy luz del mundo. ¿Quién puede ser luz del mundo si no solo Dios? Les digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, ¿no? Y otras palabras también dijo Jesús de otra forma, manifestando su divinidad, ¿no? Por ejemplo, en Juan 17:5, ahora Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Luego continúa, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. ¿No crees que estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿No? Esto solamente lo puede decir Dios. Dios que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿No? Esto tampoco lo puede decir nadie más que solo Dios. Y este pasaje del Evangelio de San Juan sí lo quise poner completo porque me parece muy interesante cómo Jesús dice que el Padre y yo somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre les he mostrado. ¿Por cuál de esas obras quieren apedrearme? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia,
porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley, yo he dicho, dioses son? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le dicen que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? O sea, acá Jesús está hablando de él, que el Padre lo ha santificado y lo ha enviado al mundo. Y agrega, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean por las obras. Y así sabrán y conocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. O sea, acá Jesús habla claramente de que si ya, o sea, Él ha sido santificado y enviado al mundo, pero si no le creen a Él, aunque sea, crean por las obras, por tantos milagros que Jesús hacía cada rato, ¿no? Y también en Mateo 26, 63 vemos que Jesús, que acababa de estar en el huerto de los olivos sudando sangre de la angustia de lo que venía, cuando el sumo sacerdote le pregunta, yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, que no miente, responde, sí, tú lo has dicho. Y yo les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Citando al profeta Daniel, Jesús está diciendo que Él es ese Hijo del Hombre que se sienta a la diestra del poder, o sea que es igual a Dios. Y por eso es crucificado, pues, ¿no? Y la tercera razón es, son los testigos posteriores a la resurrección de Jesús, ¿no? Jesús se presenta a sus discípulos, a sus apóstoles, insisten que no es un fantasma, les pide que lo toquen, les pide que le den pescado, que le den de comer. Luego también se aparece a Margarita de Alacoque, que son personas que se aparece ya acá mucho tiempo después, muchos años, en 1600 es Santa Margarita de Alacoque, mucho después, 1800 si no me equivoco, es Santa Faustina Kowalska. A Santa Margarita de Alacoque se le presenta como el Sagrado Corazón de Jesús, como esa advocación tan bonita y llena de amor, ¿no? Por la humanidad. Y se le presenta muchas veces y conversan y le explica, le instruye, igual que a Santa Faustina, ¿no? Que se le presenta como el Señor de la Divina Misericordia, con el agua y la sangre brotando del corazón para llenarnos de misericordia. Y también otra forma de mostrar su divinidad son los milagros eucarísticos, ¿no? O sea, Jesús se quedó en el pan, se quedó en la hostia para alimentarnos a nosotros, para transformarnos a nosotros, y hay miles de milagros eucarísticos, muchísimos, cientos, ¿no? Y aquí yo solo he puesto este, que es el milagro de Polonia, de Sokólka, en el cual me llama mucho la atención y me encanta esta parte en la que podemos ver, como miran acá, la parte que todavía es un pedacito de hostia, que sigue manteniendo sus células vegetales del trigo, del pan, ¿no? Pero que está totalmente entrelazada con esta parte de la hostia que ya se convirtió en corazón humano, ¿no? Que de paso es un corazón vivo. ¿Cómo se puede explicar que esté vivo si hace rato que ya no estaría pegado al ser humano, ¿no? Ya debía haberse muerto ese tejido. Sin embargo, todos estos milagros que coinciden, la sangre con todos los milagros eucarísticos, etcétera, que las células siguen vivas, ya, bueno, yo quiero llamar la atención a otra parte de este milagro que a mí me encanta, que es justamente la unión de la célula vegetal con la unión de la célula humana, ¿no? Del corazón que está aquí, ¿no? En este lado, aquí. Aquí se une la célula vegetal entrelazada perfectamente con una célula de un corazón humano. Ustedes saben que las células vegetales y las células animales son muy distintas. No existe ninguna tecnología en el planeta que pueda falsificar esta unión. Sin embargo, aquí está. Vista a través de cualquier microscopio, vamos a poder mirar la unión perfecta de una célula animal, perdón, vegetal con una célula humana del corazón. O sea, esto es algo
imposible de falsificar. No existe ninguna máquina, ninguna tecnología que pueda repetir esto. No existe. Sin embargo, aquí está, ¿no? Y la podemos observar. Bueno, si vemos la cuarta razón, es un análisis de la personalidad de Jesús. Jesús era una persona confiable, una persona en la que se podría decir que era mentirosa, que era alguien que decía la verdad. ¿Cómo era su comportamiento en los evangelios? ¿Y qué nos dice? Que Jesús se pasó haciendo el bien. Por supuesto, era un hombre cuerdo, sano mentalmente, ¿no? Y este hombre bueno que pasó haciendo el bien, para mí es el más confiable de todos los hombres que hayan existido en la humanidad, ¿no? Y por quinto motivo tenemos las enseñanzas de Jesús. Jesús fue coherente con todo lo que enseñó y con todo lo que vivió. Nos dio ejemplo de todo lo que nos dijo. No hay ninguna enseñanza incompatible con un Dios. Él predica el perdón y perdona al enemigo. En la cruz lo vimos todos cómo perdonó al enemigo que lo estaba insultando, que lo estaban crucificando, ¿no? Sus primeras palabras fueron, perdónalos porque no saben lo que hacen, Padre, ¿no? En cambio, si lo comparamos con Buda, que mucha templanza no tenía, murió de un atracón, de una intoxicación, ¿no? Mahoma, que se casa con una niña de 9 años, ¿no? Que predica el odio, hace la guerra, predica la guerra. Krishna, que tuvo muchas mujeres y pues no era muy leal en la guerra, era una persona engañosa, ¿no? O sea, de Jesús nadie puede afirmar esas cosas. Al contrario, todos los milagros y las obras que hizo demuestran su poder divino, su divinidad, ¿no? Que él se movía con todo el poder y la autoridad de Dios y para él no había nada imposible, ¿no? O sea, nos cansamos y hablamos de los milagros de Jesús, acá tendríamos pues para años de analizar uno por uno, ¿no? Pero los conocemos todos. Yo no conozco hasta ahorita ninguna persona en el planeta que se haya resucitado a sí misma, que haya resucitado a otras personas, que haya parado una tormenta con una sola palabra, que haya convertido agua en vino, no, sanado leprosos, ciegos, mudos, sordos, no conozco a nadie, ¿no? Y otro poder que tiene solamente Dios es perdonar los pecados. Y aquí cuando recordamos, bueno, fueron muchas veces que Jesús perdonó los pecados, pero si vemos esta escena del paralítico que fue bajado pues por sus amigos, recordamos cuando Jesús lo primero que le dice, para sorpresa de todos, ¿no? Porque todos esperábamos, pues no, bueno, te sano, camina, ¿no? Como show, ¿no? Y Jesús lo primero que hace es decirle, bueno, se preocupa más por el alma que es para siempre. Le dice, tus pecados son perdonados, ¿no? Y esta persona, pues, ah, quedas perdonado de tus pecados. O sea, si Jesús sabe que el alma es eterna, se preocupa más por eso, ¿no? Que por el cuerpo, que algún día igual va a terminar muriendo, ¿no? Entonces cuando todos se escandalizan y dicen, ay, blasfema, no sé qué, bla, 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 Jesús le dice, bueno, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Y luego dice, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿no? Y el paralítico se levanta y se va en presencia de todos. Y ellos se quedan glorificando a Dios y diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Y por supuesto, ninguno de nosotros hasta ahora ha visto cosa semejante. Nadie ha igualado a Jesús en todas esas obras buenas y milagros que hacía. Entonces Jesús afirmó ser uno con su Padre, que existía antes que Abraham, que tenía poder de perdonar pecados, de levantar a los muertos, juzgar a las naciones, todos estos atributos solo de Dios. Y en la primera carta de Samuel podemos ver que el Señor da tanto la muerte como la vida, a unos baja la tumba y a otros levanta. Jesús dice que Él es la vida y quien resucita a los muertos, ¿no? Entonces, si leemos en Juan 5, dice Jesús, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. También aquí, en Mateo 25, habla del poder de Jesús de juzgar al mundo. Y Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras.
Y ahí pensemos un ratito, ¿dónde me va a poner? ¿Como cabra o como oveja? O sea, ¿qué estoy haciendo y con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy siendo tibio, un poco con Dios, un poco con el diablo? Acuérdense que él dijo, a los tibios los vomitaré de mi boca, ¿no? Y por último, ¿lo reconocieron otros como Dios? Pues por supuesto que sí, ¿no? Solo voy a mencionar a un hitos nada más. Juan el Bautista, que lo llama el Cordero de Dios, aludiendo al propósito de Jesús sobre la tierra, que era pues sacrificarse como un cordero para salvarnos. Luego cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ¿no? Y Jesús no le corrige, sino al contrario, le dice, oye, eso te lo ha revelado el Padre, ¿no? Y Tomás, Santo Tomás querido, cuando duda de la resurrección de Jesús y dice, si yo no meto mis dedos en sus llagas, no creo, ¿no? eh, Cuando Jesús se le presenta y le dice, ya ven, ven Tomás y mete mis dedos, tus dedos aquí en mis llagas, él lo que hace es decir, Señor mío y Dios mío. O sea, y Jesús le responde, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y creen. O sea, Tomás está reconociendo la divinidad de Jesús. Y Jesús no le corrige, al contrario, afirma esta divinidad y le dice, porque me has visto, has creído. Y finalmente, pues, ¿qué hicieron los primeros cristianos al darse cuenta que Jesús era Dios? Lo adoraron, le rezaron, le cantaron himnos, bautizaron en su nombre, compusieron liturgias y doxologías para honrarlo, alabarlo. Y finalmente todos mueren mártires, ¿no? Para dar su vida por él. Bueno, menos San Juan, ¿no? Pero que lo quisieron hervir y al final no lo hirvieron, no lo pudieron hervir, lo desterraron. Bueno, pero todos ellos mueren felices dando su vida por él. En conclusión, Jesús es Dios encarnado. La Biblia afirma que Jesús es tanto Dios como hombre, ¿no? En ella vemos que Jesús mismo se declaró Dios, el Padre y yo somos uno, yo soy, lo decía muchas veces, y esa conexión única y especial con Dios Padre era porque Él era Dios mismo y permite que Jesús nos pueda salvar. El nombre de Jesús significa Salvador, Dios con nosotros, el Señor nos salva. Jesús cumple las profecías, realiza milagros, resucita a los muertos, lo que se considera una evidencia de su divinidad. Bueno, hasta aquí nos quedamos y los espero el próximo mes. Vamos a dejar de grabar, ok, y nos vemos.